El tema de hoy se titula Purifícate en el temor de Dios. El temor de Dios tiene estas propiedades que nos va a purificar, que va a llegar a ver santidad en nosotros, algo que la palabra de Dios nos dice: sin santidad nadie verá a Dios. Imagínense, muchos hemos creído, yo fui uno de los que creía en el pasado: yo soy bueno, no he hecho nada malo y me voy a ir al cielo. Pero no era así. La palabra dice: sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, necesitamos comenzar una vida de obediencia en su palabra. Esto es poco a poco. Pero aquí vemos el Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Fíjense qué tremendo. Los necios, para hacer lo malo, ellos ya han puesto en su mente que Dios no existe. Excusas para querer hacer siempre lo malo, ¿verdad? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido. Esto quiere decir una vida sin sentido ya, que no va hacia Dios, que no va hacia el buen camino. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Por lo mismo de que cuando dicen las personas Dios no existe, entonces deja de existir el temor de Dios. No puede haber temor de Dios, temor a pecar, a hacer lo malo, cuando alguien dice en su corazón, porque vean cómo lo especifica en este versículo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y Dios le llama necio, Y por lo tanto hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Obras abominables es, bueno, ustedes se da cuenta, nos damos cuenta cómo está el mundo ahorita: tantos crímenes, tanta maldad, tanta violencia, por esto precisamente, porque han dicho no hay Dios. Pero Dios, dice su palabra, que Él tiene sus ojos puestos sobre justos e injustos. No hay nada que se le esconda a Él. Él entiende las intenciones del corazón de las personas. Por lo tanto, lo primero que nosotros tendremos que hacer es reconocer que Dios está ahí y nos está viendo, para que empiece una purificación por medio de ese temor de Dios. Cuando nosotros reconocemos que Dios nos mira, que dice su palabra que Él, cuando venga el Señor Jesucristo nuevamente en su segunda venida, vendrá con galardón para recompensar a cada uno según sus obras. Y de ahí en que nosotros pues comencemos una nueva vida, porque Dios es un Dios de oportunidades también. Hoy es tiempo para que pudiéramos comenzar una nueva vida basada en este temor de Dios. Es lo primero que podríamos hacer: comenzar a creer que Dios nos observa, que Dios nos está viendo, que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios nos escucha también. Miren, Hebreos 12, 28 y 29, vamos a buscar también. Y nos dice de esta manera: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Todo lo contrario del necio, nosotros lo primero que podremos tener es gratitud por Dios. Yo creo que aquí, entre todos los que estamos, por lo menos le damos gracias a Dios por un nuevo día, ¿verdad? Hoy amanecimos, estamos con bien, estamos respirando, no estamos en un hospital, ¿verdad? Gracias a Dios llegamos aquí valiéndonos por nosotros mismos, y de alguna manera eso es
maravilloso, es parte de su misericordia. Por lo tanto, tengamos gratitud y mediante ella, por agradecimiento, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Esta es la definición que nosotros le podríamos dar al temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Tenerle reverencia, reconocerlo en todos nuestros caminos, saber que Él está ahí, presente, tenerlo presente. Recuerde que la palabra de Dios primero nos dice que pongamos a Dios en primer lugar. Y si a usted como a mí nos enseñaron los mandamientos, no sé si a ustedes les enseñaron los mandamientos o alguna vez conocieron el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Desde ahí comienza todo eso. Tenerlo presente, tenerlo en el corazón siempre. Entonces, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Pero dice el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hay algo que también tenemos que entender, que es muy importante. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios nos tiene paciencia, tremendamente. Su fidelidad se renueva cada mañana. Pero nunca nosotros nunca nos olvidemos de que también Dios es fuego consumidor. Que a Dios le gusta la santidad, le gusta la obediencia, le gusta que nosotros le busquemos todos los días en oración, le gusta que nos amemos los unos a los otros. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él dijo antes de irse: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y Él mismo dijo: en esto se resume toda la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Amar a Dios en primer lugar y amarnos como hermanos. Eso es parte de lo que nosotros debemos de hacer, y eso ama a Dios, eso le gusta a Él. Cuando hay enemistad, desobediencia, cuando empieza a ver que, como dice el necio, no, Dios no está, o no me ve Dios, y empieza la maldad, Dios es fuego consumidor, que también nosotros tendremos que tenerlo siempre en cuenta. Pero el temor de Dios, enfoquémonos más en esto hoy. Proverbios 14:27. Así como si nosotros, si hay pecado, si hay maldad, si hay desobediencia, pues Dios es un fuego consumidor. Dios nos va a guiar siempre al arrepentimiento, porque Dios es misericordioso. Dios es rico en misericordia. Pero cuando hay temor de Dios, cuando nosotros ya aprendemos a conocer el temor de Dios y le servimos con reverencia, recuerde, agradándole con temor y reverencia, ¿verdad? Puede pasarnos esto, dice aquí este versículo, Proverbios 14:27. El temor de Dios es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Si nosotros tenemos temor de Dios, ese temor de Dios se vuelve como un manantial de vida. Imagínense cómo es
un lugar donde hay un arroyo, un manantial, está lleno de vida, ¿verdad? Hay muchos animales, pájaros cerca, porque hay vida en ese lugar. Y como es un lugar como el desierto, como la tierra árida, seca, no hay vida. Y así es nuestro corazón. Cuando hay temor de Dios, llega a haber un manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Porque sí, mire, la muerte sí es así. La muerte vino a causa del pecado. Desde el principio, cuando Dios le dijo al hombre, le dijo Dios a Adán: no comas del fruto del árbol que está en medio del huerto. El día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Esa es la instrucción de la palabra de Dios para Adán. No comas de ese fruto porque ciertamente morirás el día que comas. Pero también escucharon otra palabra de la serpiente, ¿verdad? Que le dijo a Eva: si comes de este fruto no morirás, sino que serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿A quién de los dos le iban a creer? Bueno, nosotros sabemos que le creyeron más a la serpiente, ¿verdad? Y así llega a ser en el día de hoy también. Mucha gente le sigue creyendo a la serpiente, y esa es la mentira que le ha funcionado siempre. No morirás. Por eso la gente sigue, bueno, una mentirita. No te vas a morir por una mentirita. Le sigue diciendo lo mismo. No morirás. Pero cuando está este temor de Dios, llega a ser ese manantial de vida. Nos va a librar de los lazos de la muerte. Porque nosotros seguimos escuchando: si peco, si le fallo a Dios, hay muerte. Ahí están los lazos de la muerte, como le llaman en este versículo, los lazos de la muerte. Que todo a donde vayamos, todo lo que hagamos, todos los frutos de una vida sin temor de Dios, la muerte llegará. Pero el temor de Dios nos dará vida, es manantial de vida. Lo mismo cerquita, mire, el Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Fíjense qué hermoso, ¿eh? Porque Dios siempre nos ha tenido misericordia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. A veces nosotros pensamos que a regañadas, o de muchas maneras queremos corregir a veces el pecado, pero no. Con misericordia y verdad. ¿Y qué es verdad? La palabra de Dios es la única verdad. No hay otra verdad. La palabra de Dios es verdad absoluta y total. Es lo único que tenemos en este mundo. Por lo tanto, la palabra de Dios, con misericordia, primero que nada, con verdad, se corrige el pecado. Y con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Porque ya al tenerle temor y reverencia a Dios, lógicamente comenzamos a apartarnos del mal. Y la palabra santo, su significado es apartado, separado del pecado, apartarse del pecado, alejarse del pecado, de la maldad. Eso es la santidad.
apartarse también para Dios nada más, consagrarse. Entonces, con el temor de Dios los hombres se santifican, pudiéramos decirlo también. Con temor de Dios los hombres se apartan del mal. Porque ahí también Proverbios 8:13, muchos proverbios, vamos a leer. Proverbios 8:13 nos dice, nos engloba totalmente qué es el temor de Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Fíjense. A nosotros, bueno, cuando nos convertimos en cristianos y comenzamos a obedecer a Dios a través de su palabra, comenzamos primero a dejar de amar el pecado, porque sí llega a haber un amor por el pecado. Los perversos, la gente mala, aman la maldad, el pecado. Y poco a poco uno empieza a dejar de gustarle el pecado. Después se pasa a evitar el pecado. Y por último es ya llegar a aborrecer el pecado. Aborrecer el mal. Imagínense, el temor de Dios es aborrecer el mal. ¿Qué significa aborrecer? Odiar, no soportar el mal. Y qué importante es que nosotros lleguemos a este estado de que de plano no lo soportemos el mal. Que haya tal santidad en nuestro corazón, en nuestra vida, que ese temor de Jehová es aborrecer el mal. Luego dice también aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino, la boca perversa. ¿Qué es una boca perversa? A veces pensamos que una boca perversa es que habla maldiciones y todo. No, una mentira. Con una mentira ya se pervierte la verdad. Aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Por lo tanto, sí, el temor de Dios es totalmente, cuando hay temor de Dios, ya no se soportan estas cosas. Ya no se pasa por ahí, ya no se va por ahí. El mal camino ya no hay. Bien. Proverbios 22:4, para que acabemos aquí en Proverbios. Proverbios 22:4. Fíjense cómo nos dice: riquezas, honra y vida. Fíjense qué maravilla, Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Qué significa remuneración? Recompensa. Riquezas, honra y vida son las recompensas de ser o de tener humildad y temor de Dios. Por lo tanto, no solamente el temor de Dios, claro, nos ayuda a alejarnos del mal, sino también empiezan a llegar bendiciones preciosas de parte de Dios. Riquezas, bueno, póngale usted que no tanto riquezas físicas, ¿verdad? O también pudiera ser, bueno, Dios siempre nos da más de lo que necesitamos. Riquezas, honra y vida. Tener una vida más abundante, porque Cristo eso dijo, ¿verdad?
El ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Si no tenemos una vida en abundancia es porque hemos enfocado mal nuestra manera de pensar. Nos hemos puesto los ojos en las personas en lugar de poner los ojos en Dios, quien es fuente de toda bendición, de todo gozo. Riquezas, honra y vida son la remuneración o recompensa de la humildad y del temor de Jehová. Bueno, vamos a Apocalipsis 11, versículos 16 al 18. Nos dice ahí Apocalipsis 11, 16: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos. Recuerde que según nos dice Apocalipsis, también algunos profetas como Ezequiel, como Daniel, que tuvieron revelación de cómo está el trono de Dios, que alrededor hay 24 tronos con 24 ancianos sentados ahí. Se cree, según la Biblia, que son 12 apóstoles y 12 patriarcas del pueblo de Israel. Entonces, 24 en total. 12 de Israel y 12 de la iglesia, por así decirlo nosotros, ¿verdad? Pues estaban estos 24 ancianos. Ahora, no es que sean ancianos de edad. La palabra anciano en la Biblia se refiere a sabio, que tiene mucho conocimiento o erudición, mucho entendimiento, discernimiento también. Estos 24 se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Bueno, a quien estaban diciéndole esto, ustedes saben que Jesucristo es quien era, es y el que ha de venir. Y el versículo 18 dice: y se airaron las naciones, se enojaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón. Y qué maravilloso, ¿eh? Llegará el tiempo en que juzgará a los muertos, pero también llegará el tiempo en que dará el galardón a sus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Fíjense quiénes están ahí: los siervos de Dios, los profetas, los que hablaron la palabra. Los santos, ahí están ustedes, hermanos, estamos nosotros. Los santos, porque con la sangre de Cristo Él nos limpió de todo mal y somos santos ahora. Somos santificados. Pero también hay galardón para los que temen su nombre, los temerosos de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? A los pequeños y a los grandes, para todos este galardón. Pero también dice: tu tiempo ha llegado el momento, tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, los santos, los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. También llegará ese momento. Y bueno, ¿quiénes destruyen la tierra?
Yo sé que está mal a veces contaminar, tirar basura, pero no se refiere a esa destrucción, sino a aquellos que aman y enseñan todavía. Enseñan todavía que está bien el pecado. Que miren, ahí Romanos capítulo 1, no sé, por ahí del versículo 18, ahorita me estoy acordando. Al final, el último versículo de Romanos 1. Primero ahí nos dice que, exacto a este versículo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, fíjense, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Hay mucha gente que aplaude a los que hacen cosas malas. Estas cosas, miren, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Son murmuradores, detractores. Detractores significa que dicen una cosa y hacen otra. Aborrecedores de Dios, odian a Dios y su palabra porque ellos prefieren, les gusta más el pecado y la maldad. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. No solo la maldad que hay, sino inventan más. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes ya saben que va a haber un juicio, ¿verdad? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican estas cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Fíjense. Por eso dice acá en Apocalipsis, donde estamos, 11:18, así se destruye la tierra. En pocas palabras, esa es la manera en que se pervierte la tierra. Se llena de maldad, a eso se está refiriendo, y desobediencia a la palabra de Dios. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, limpiarnos. ¿Cómo viene la limpieza? Recuerde que la palabra de Dios es el agua que va purificando. Cuando nosotros empezamos a obedecer más la palabra de Dios, se va alejando el mal de nuestra carne. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué dice de carne y de espíritu? La contaminación de carne es el mal que hacemos a veces cuando mentimos, cuando nos airamos o enojamos. Pero la contaminación de espíritu es cuando no adoramos solamente a Dios, sino a otras cosas. Esa es contaminación espiritual. De que a veces el dinero es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida. No, Dios debe ser. Por eso, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo nos vamos perfeccionando? Santificando cada vez más en medio del temor de Dios. Mientras más temor hay en nosotros, más limpieza, más santidad, más santificación
Porque realmente esto nos enseña la palabra de la doctrina de la santificación, que es que nosotros, por nuestra cuenta, presentemos nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. Y Dios nos va limpiando espiritualmente. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Bien. Ahora, dice acá donde estábamos, 2 Corintios 7:1, ¿verdad? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿pero de qué promesas está hablando? Me gustaría que leyéramos 2 Corintios 6 del 14 al 18. Un capítulo antes, ¿verdad? 2 Corintios 6, 14 dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Nosotros veíamos ahorita, dice el necio en su corazón no hay Dios. Eso es un incrédulo que no cree en Dios. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión hay de la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? No hay nada en común o de comunión ahí. Y luego dice el 16, ¿verdad? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros somos, nuestro cuerpo es un templo, el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? El templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todas estas promesas, dice el 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo no los recibiré. Recuerde, apartarnos es santificarnos. Salgan. ¿Qué cosa hacer? Salirse. Si hay yugo desigual, ¿qué debe uno hacer? Salirse. No hay otra ahí. El mandamiento es salirse, apartarse y no tocar lo inmundo. Y Dios nos recibirá. Y el 18, y seré para ustedes por padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, ahí en el versículo 15, porque yo me quedé pensando cuando lo leí, y dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? Y fíjese qué curioso, Quiero decirles cuál es el significado de Belial. El significado literal en hebreo de Belial combina la palabra no y provecho o beneficio. Sin provecho, sin beneficio. Eso significa Belial. Algunos estudiosos creen que la palabra está más relacionada con sin yugo o rebeldía. Algunos le decían el señor de la arrogancia a Belial. Sí. En pocas palabras, ¿qué pasa cuando está Belial? Hay rebeldía. No hay temor de Dios. Hay orgullo en el corazón de las personas y dicen: no quiero acercarme a Dios, no quiero ir a la iglesia, no quiero conocer la palabra, porque y su vida pasa como el significado, sin beneficio, sin provecho. No hay ningún
aprovechamiento espiritual. No llega a haber vida ahí en ese corazón. También esta palabra Belial se ha utilizado para personificar el mal como una descripción del anticristo. Pues porque ustedes saben que Satanás o diablo, esas palabras, su origen son opositor, enemigo, que se opone con todo lo que es de Dios. Así es el enemigo, el diablo. No quiere que usted ni su familia se acerque a la iglesia. No quiere que usted empiece a conocer la palabra y comience a conocer las bendiciones de Dios. Quiere tener oprimida las naciones. Que no haya conocimiento de Dios, ni mucho menos temor de Dios. Cuando hay temor, se destruye esto. Toda oposición se acaba, se libera uno. Las cadenas se rompen cuando un corazón llega a ser temeroso de Dios, porque va a empezar a amar lo que Dios ama: la misericordia, el perdón, el amor. Maravilloso, ¿no? Tremendo. Y Jesucristo nuestro Señor, Lucas 12 del 4 al 5, para que ya vayamos terminando, nada más un par de versículos y terminamos, ¿eh? Pero ¿qué les parece? Está interesante todo esto, ¿verdad? Lucas 12, 4, Jesús dijo: mas les digo, amigos míos. Escuche hablar a Jesús así, ¿eh? Es que siempre pongamos atención a los detalles en las palabras. Amigos míos. En pocas palabras les estaba hablando a todos. A sus discípulos muchas veces les dijo: hijitos, hijos míos. Pero aquí, amigo, en pocas palabras, amigo, amigos. No teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. No le tengan miedo a los que matan el cuerpo y hasta ahí llega nada más. Y el versículo 5 dice: pero yo les enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a este temed. A este sí tengámosle temor. ¿Y a quién se está refiriendo? A Dios. Es el único que decidirá. Cuando haya temor de Dios, lógicamente estamos librando nuestra alma del mal, del infierno también. Porque vamos a querer agradarle a Dios, obedecer su palabra, estar en la iglesia, y todo se compone. Todo es bendición y vida eterna, porque el Señor lo promete. Esto que les estoy hablando, quiero que vayamos a Eclesiastés 12 del 11 al 14. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Escúchalo, ¿eh? Porque nos incomoda. ¿Qué sentiría usted en unos clavos en su piel? No estaría usted tranquilo, ¿no? ¿Qué siente? No sé si usted le ha picado alguna vez una abeja, una avispa. Qué dolor. Así es la palabra. Pero nos va a llevar a la vida. Eso es lo importante.
Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Bueno, los jóvenes que van a la escuela no me hagan mucho caso en esto, ¿eh? Estudien. Pero aquí dice que sí, el mucho estudio es fatiga de la carne. Pero el versículo 13 dice, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué significa el todo del hombre? En pocas palabras, eso es todo para nosotros. Temer a Dios y guardar su palabra, para obedecerla. Es todo para nosotros, los hombres. Eso es lo máximo, por así decirlo también. Porque ¿qué más podríamos hacer nosotros? Jesús decía, ¿quién de ustedes puede hacer un cabello blanco en negro o un cabello negro blanco? Que ahorita hayan tintes para el cabello, pero se despintan luego. No duran mucho tiempo. En pocas palabras, lo que nosotros debemos estar ocupados, lo que nosotros debemos hacer es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué? Dice el 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Un día hasta los pensamientos de nosotros, los hombres, serán revelados. Jesús dijo, no hay nada oculto que no vaya a ser revelado en aquel día. Así lo dijo, ¿verdad? Entonces, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es todo del hombre, porque un día traerá Dios toda obra a juicio. Y qué mejor que nosotros diga a Dios, bueno, yo vi que ustedes estaban ahí en la iglesia, que la palabra la guardaban en su corazón y hacían esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, entra, puedes pasar, ¿no? Eso es hermoso. Y aquí vean qué hermoso dice: y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Versículo 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Fíjense a dónde nos va a llevar el temor de Dios. Nos dará un corazón y un camino, un nuevo propósito, a eso se refiere, ¿verdad? De vida, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y versículo 40, y haré con ellos pacto eterno, que nunca me volveré atrás de hacerles bien, y nuevamente, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Porque esto es lo que lleva realmente el temor de Dios. Con el temor de Dios, los hombres ya no se apartan, no se alejan de Dios, sino por el mismo temor y reverencia que le tenemos, lo buscaremos mucho más. Pero las bendiciones grandes son estas: y haré con ellos pacto eterno,
Mire, Jeremías vivió por ahí del año 700, 600 antes de Cristo. Y un día Jesucristo dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, cuando tomó la copa. Este es el nuevo pacto aquí. Haré con ellos pacto eterno, que nunca me volveré atrás de hacerles bien. Por eso ahorita hay mucha gente que usted dice: bueno, pero ¿por qué les va bien si se portan tan mal? Entramos, y aquí Dios también estaba profetizando, de la dispensación o el tiempo de la gracia. Haré con ellos pacto eterno. Este pacto va a ser que no me volveré atrás de hacerles bien. Pero eso sí, que en nosotros, en su iglesia de Cristo, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Con tanta maldad, sería fácil que nosotros nos apartáramos de Dios. Pero si alguien es temeroso de Dios, al contrario, se acerca más a Él. Porque Jesús lo profetizó, ¿verdad? Jesús lo dijo, mejor lo anunció. Que en el tiempo del fin dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero realmente esto, que Él pondrá ese temor en nuestros corazones. Por eso, de alguna manera, usted se ha guardado. Por eso, de alguna manera, usted alguna vez ha dicho: no, ya no voy a seguir mintiendo, ya no voy a seguir haciendo esto que... No. Ha habido un cierto temor de Dios en el corazón, porque usted es un escogido de Dios ya, porque Él lo ha hecho así. Él puso el temor de Dios en los corazones. Por eso, cuando nos anunciaron el evangelio, nos dijeron: te invito a la iglesia, no dijimos como el necio: hombre, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Para qué voy a perder el tiempo? Sino al contrario, ese mismo temor hizo que dijéramos: vamos a la iglesia, vamos a conocer la palabra, vamos a tener un estudio bíblico, vamos a hacer todo esto. Vamos a orar para finalizar. Recuerde, el temor de Dios nos aparta del mal, nos purifica. Por eso vimos este tema: purifícate en el temor de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra, porque tu palabra es como aguijón, muchas veces es fuerte, pero sin embargo nos va a llevar, nos va a conducir a la vida, al bien, a la bendición que tienes tú para nosotros, porque nos has amado grandemente. Tanto nos amaste que diste a tu Hijo, nuestro Señor, para que todo aquel que en Cristo crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ayúdanos, por tanto, Señor, a aprender ese temor de Dios, ese temor reverente, sabiendo que tenemos que cambiar nuestras vidas, vivir conforme a ti te agrada, Señor. Y a veces nosotros no podemos, pero te pedimos ayuda, que nos des la fortaleza para cambiar, para vivir en obediencia a tu palabra, Señor. Que tu palabra sea nuestro tesoro más grande, porque es medicina a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a todo nuestro ser. Que tu palabra sea para nosotros primordial, lo que nos lleve, conduzca, nos vaya guiando, Señor, siempre.
Ayuda y bendice grandemente a tu iglesia, a tus hijos. Gracias porque tu palabra nos ha hablado hoy. Que ahora estemos nosotros dispuestos a atesorarla, guardarla y a obedecerla. Gracias te damos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.